Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por conectarse, como todos los lunes, a este programa Destellos de Dios. Gracias por seguir estando con nosotros, porque, bueno, si Dios permite, tendremos más programas y sobre todo, pues, la idea es llevar la fe con un poquito de ese amor de Dios a los corazones. Gracias también porque estamos siendo retransmitidos por Coalición de Medios Digitales ANU Comunicaciones, Radio Citizen, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen, Cuenta y Voces de Milano en Italia. Y sobre todo, pues gracias por seguir siguiendo nuestras redes sociales, @Destellos de Dios. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Les saluda Vania Navarro. Y José Gaibor. Bueno, y hoy día vamos a tocar un tema un poquito ya más profundo. Creo que es necesario ya tocar estos temas porque creo que en nuestra vida hacen falta, y es cómo vivo mi espiritualidad. Un tema que lo vimos bajo la necesidad, primero de nosotros, de cómo vivir esta lucha diaria también, cómo vivo mi espiritualidad. Pero sobre todo, para empezar, queremos siempre como un poquito entrar en ese contexto de desde dónde viene, desde un término un poquito quizás más conceptual, ¿no? Más qué significa, qué significado tiene, de dónde nace y por qué es tan importante también vivir nuestra espiritualidad. Claro que sí, mira, y justamente para, tú decías, ¿no? La parte conceptual, para sentar raíces, también sentar bases, vamos a encontrar que espiritualidad es un aspecto esencial en el ser humano, es lo que nos hace mover, es la parte interior, es algo que no es la mente, pero que tampoco es el cuerpo. Yo creo que mucho en nuestra sociedad, y yo creo que desde un tiempo para acá, por las redes o por los medios en que nos movemos, la palabra espiritualidad se la está utilizando mucho y a veces se la mal utiliza, porque todos queremos encontrar esa espiritualidad y a veces pensamos que la espiritualidad es esa parte feliz, ¿no? Pero va mucho más allá, va, como tú lo dices, ¿no? Es algo que va en conexión de nuestra mente y nuestro cuerpo. Sí, pero que no es cuerpo y mente, ¿no? Sino que va mucho más allá, como bien decía, y justamente es el espíritu. Es algo más amplio, no es solo una religión, ciertamente es un proceso dinámico que por el cual, o mediante este proceso dinámico, las personas encontramos esa trascendencia, o llegamos a encontrar esa trascendencia, llegamos a encontrar lo que nos hace realmente o sentirnos realizados, ¿no? Lo que nos hace sentirnos realizados, o en donde nosotros nos realizamos. Hay algo importante, conversamos, que nosotros somos carne o cuerpo, alma y espíritu. Así Dios nos lo da, ¿no? Y lo conversábamos mucho, que a veces nos centramos mucho en cuidar nuestro cuerpo, ¿no? En cuidar nuestra salud, en hacer ejercicio, en hacer la cierta dieta, en la medicina, en que si estoy enferma físicamente, pues asisto inmediatamente al doctor. Pero ¿qué pasa cuando estoy enferma de espíritu? Uy, una situación complicada. ¿A dónde acudo para empezar? ¿O me estoy adelantando? Sí, bueno, es encontrarse a uno mismo, ¿no? Y esa capacidad de encontrarse a uno mismo muchas veces se vuelve un poco complicada. Cuando hasta donde, pues, lo que me decías, ¿no? Cuando nos enfermamos de espíritu o tenemos alguna flaqueza en el espíritu, es necesario conectarse a uno mismo, y a veces no encontramos los métodos o no encontramos la manera de conectarnos a nosotros, ¿no? Y allí es importante tener claro, ¿no? Que espiritualidad ciertamente no es algo psicológico, no es algo de la mente, como decíamos,
va mucho más allá incluso de nuestra personalidad, ¿no? A veces cuando estamos enfermos de espíritu, por decir así, buscamos lo más inmediato o lo más cercano a nosotros, que puede ser la psicología. Y ahora tú dices que no está solo enfrascado Sí, en mente. claro que sí. Mira, tenemos que tener en cuenta de que justo la primera parte que hablábamos, ¿no? Espiritualidad no tiene que ver con el cuerpo, no solo tiene que ver con el cuerpo, no solo tiene que ver con la mente, sino que va más allá, que es el espíritu. Y el espíritu realmente es algo intangible que no podemos nosotros ver, no podemos sentir, no lo podemos tocar, no podemos decir en tal parte del cuerpo está el espíritu, ¿no? Porque es un todo, es lo que da movimiento también. Por eso muchos vamos a conocer del espíritu también, o vamos a confundir espíritu con alma, ¿no? Que es diferente, pero que muchos vamos a decir, no, el espíritu y el alma es lo mismo. Cuando no, el alma es quien anima, quien da movimiento al cuerpo, y el espíritu es lo que justamente nos lleva a trascender. Pero de espíritu ya vamos a tratar un poquito más adelante. Y puede estar muy aliada o muy cercano espiritualidad con conciencia, lo conversamos. Claro que sí. Sí, espiritualidad y conciencia, de hecho, tiene que ver, ¿no? Espiritualidad es la conciencia, y cuando hablamos de un término ya general, ¿no? Porque la conciencia puede ser una conciencia personal, pero hay una conciencia también global, ¿no? Una conciencia social que llamamos. Esta conciencia social son los límites que ya tenemos en la sociedad. Sabemos que no podemos hacer esos límites, y si hacemos nos vamos contra esta conciencia, ¿no? Hay leyes que ya están en la sociedad, pero que nadie las ha puesto. Simplemente están allí, simplemente existen. Y esa existencia de estas leyes se dan por una conciencia social. Que hace que frene, por ejemplo, en algún daño dentro de mi espacio, o por ejemplo, quiero ir a destruir la casa del vecino, ¿no? Entonces ahí hay algo que me frena porque sé que eso no me corresponde. Entonces ahí es lo que habla es mi conciencia. Claro, en ese momento, lo que frena que cometa esta situación es mi conciencia. Estaríamos hablando de que esa sería la espiritualidad social. Sí, mira, para ser más claro en la espiritualidad social, todos sabemos que tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Es una realidad que tenemos, todos la tenemos, y es una responsabilidad también que tenemos de cuidar el medio ambiente. Pero a veces no todos lo cuidamos. Por ejemplo, una tala de un árbol o no sembramos árboles. Eso tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí estamos aumentando o no la conciencia social, ¿no? Entonces, cuando nosotros destruimos o no aportamos al medio ambiente, pues estamos yéndonos en contra de esta realidad o de esta espiritualidad social que llamaríamos. Okay, o sea, aparte de que tengo que tener una espiritualidad, interna, también hay una espiritualidad social, ¿no? Todo se mueve, es que tenemos que tener en cuenta que todo nuestro ser, toda nuestra vida se mueve. Hace algunas semanas hablábamos de un motor, ¿no? Que este motor para nosotros católicos lo llamamos Dios, y este motor es el que da justamente movimiento a todas las cosas. Y hay que ser conscientes de que no somos solo nosotros en este mundo, tenemos que ser conscientes de que son otros seres también que habitan este mundo. Entonces, si solamente fuésemos nosotros, no, nos destruimos, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta, debemos tener presente de que existen otros seres, que aparte de nosotros, que vivimos y existimos en este ambiente, ¿no? Entonces, partiendo y sobre todo sustentando esto, podríamos decir que incluso etimológicamente, la espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual, o más bien del espíritu, ¿no? Entonces, las cualidades que podemos darle nosotros al espíritu. Por allí vamos
a entrar para hablar de espiritualidad y bueno, pues vamos a centrarnos un poquito también en lo que es espíritu, ¿no? Para entender también más. Claro, porque igual era necesario un poquito aterrizar las ideas de espiritualidad, de que no solamente soy yo y que no es simplemente ponerme en un mood de hacer algún tipo de meditación y estoy con mi espiritualidad, ¿no? Bastante profundo y a veces hasta lleva a la sociedad, ¿no? La espiritualidad social es algo que yo no había escuchado, entonces ya por ahí lo vamos aprendiendo. Pero si bien lo decíamos, espiritualidad viene de una parte o de una palabra que es mucho más profunda todavía, espiritual. O más bien espíritu, ¿no? O espíritu. Ajá. Sí, mira, para un poquito dejar más tal vez claro esto, para encontrar la respuesta a espiritualidad, podríamos decir que todos somos seres espirituales y para definir espiritualidad o alcanzar esta espiritualidad es sinónimo de alcanzar felicidad. Quien alcanza felicidad alcanza esta espiritualidad, una paz interior, y esta paz tiene que verse reflejada con la espiritualidad. Entonces ahí sí, dejando esta parte para pasar al siguiente aspecto, que es el espíritu. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, esto ya es mucho más profundo y es algo que tiene que ver mucho, o vamos a encaminarlo justamente desde el plano bíblico, y vamos a encontrar muchas citas bíblicas partiendo desde el libro del Éxodo, que ya vamos a encontrar referente al espíritu, pero vamos sobre todo a basarnos en algunos textos de los Salmos, del libro de los Salmos, donde que vamos a encontrar bastante contenido para hablar de espíritu. En los libros anteriores a los Salmos, pues vamos a hablar ya de Espíritu Santo, incluso libros posteriores también en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar ya esta palabrita, ¿no? Espíritu Santo, que es la tercera persona nosotros como católicos, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es espíritu? Para sustentar esto, tenemos que entrar comprendiendo justamente que la Biblia se escribe en hebreo. La explicación de este término en hebreo designa al Espíritu Santo como el Ruach, ¿no? El Ruach. Entonces, este Ruach viene a ser, para sintetizar un poquito, que luego lo vamos a desarrollar, pero este Ruach viene a ser el soplo de Dios, ese aliento de Dios que da al ser humano. Ruach significa soplo de Dios. Soplo de Dios. Tiene muchas... o la traducción sería un poquito más, sí, más cercana, sería soplo. El soplo, ¿no? El soplo, exacto. Se habla de que es un viento, de que es un sonido, un pequeño ruido, todo esto, pero tiene que ver justamente con el soplo de Dios. Que es un aliento. Justamente, es el aliento de Dios, ¿no? Ese soplo, es suave, es una suave brisa, y por eso que cuando hablamos de espiritualidad, regresando un poquito, cuando hablamos de espiritualidad vamos a encontrarnos con esa paz interior. ¿Y dónde encontramos esa paz interior? En esa brisa suave, ¿no? En ese viento suave. Muchas veces que no somos conscientes, ¿no? Que no somos conscientes de experimentar esa brisa suave, y allí está muchas de las ocasiones en nuestra vida felicidad, ¿no? No somos conscientes muchas veces. Y bueno, lo comentamos y a veces hemos utilizado mucho la palabra de que el Espíritu Santo, no sé si me estoy adelantando, al momento de sentir o se manifiesta en diferentes maneras, y muchas de esas decimos que se manifiesta por justamente esto, ¿no? La brisa o un soplo de viento, y decimos, y entra en nosotros esa sensación de decir que es el Espíritu Santo. Y no estamos del todo equivocados, justo porque significa soplo y está mucho en unión con esa palabra o con este término. Claro que sí, porque justamente lo que decíamos, ¿no? El soplo de Dios, ese viento,
o un vientecito, ¿no? A veces cuando entramos o estamos en un problema muy grande, esta situación es muy bonita, porque cuando estamos en un problema grande y a veces no encontramos salida, tenemos mucha confusión en nuestra vida, vamos a respirar, y al respirar vamos incluso a veces a sentir ese aire que viene, ¿no? Porque siempre somos parte de una naturaleza y vamos a encontrar siempre aire. Entonces, o la respiración, qué importante es para volver a ordenar quizás esas ideas, tomando el ejemplo que dices de hay alguna situación y nos ayuda muchísimo. Se dice que oxigena el cerebro, pero yendo mucho más allá. Claro, es de una otra manera, creo de una manera hasta inconsciente, pedir al Espíritu Santo que venga a nosotros. Sí puede ser inconsciente, ¿no? Puede ser inconsciente, pero sobre todo es esa parte, al respirar, primero ese aire que lo metemos para nuestros pulmones, ese aire está cargado ya o está lleno de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu que viene nuevamente a nosotros, por eso me volvió el espíritu, a veces decimos, me volvió el alma al cuerpo, decimos, ¿no? Entonces es algo que nos sucede muy a menudo. Tenemos un susto o tenemos algo, entonces es necesario tomar aire, ¿no? Es necesario tomar aire para situaciones muy prácticas de la vida. Y en ese tomar aire vamos a encontrarnos que estamos llenándonos de Dios. Y por eso que muchas de las ocasiones, en solo un respirar, en solo calmarnos, respirar, estamos encontrándonos realmente con las respuestas a esos problemas o las soluciones a esos problemas que vamos a tener. Es necesario por eso este respiro, ese aliento que vamos a coger, que lo vamos a tener. Entonces, a veces damos por sentada muchas situaciones en nuestra vida cotidiana y no lo había visto de esa manera. Estoy aprendiendo también de esas pequeñas situaciones que no nos damos cuenta de que estamos invocando al Espíritu Santo y lo hacemos como de una manera un poco más física, ¿no? Para poder cuidar mi cerebro, respiro. Para hacer por mi corazón, pues inhalo más fuerte, ¿no? Ciertas cosas, pero como decíamos, ¿no? Que si nosotros somos carne o cuerpo, alma y espíritu, y que también debemos de cuidar el espíritu, creo que quedarían como unos ciertos tips para cuidar nuestro espíritu. Claro que sí. No, y mira, sobre todo esta parte es salud. Mira, la sociedad occidental, la sociedad en la que vivimos, es muy poco primero de meditar, ¿no? De tomar momentos de tranquilidad, ¿no? Vivimos muy a prisa, siempre nuestra sociedad muy corriendo, vamos muy deprisa en las acciones, en las situaciones que tenemos en la vida, todo queremos que se solucione pronto, la tecnología misma ha influido mucho para esto. Sobre todo Guayaquil. Sí, acá en la costa sobre todo, pues todo queremos deprisa, todo sí. Queremos rápido. Y no, mira que no solamente situaciones particulares que tenemos nosotros en la costa que estamos viviendo, pero también vamos a encontrar en las ciudades, ¿no? Quito, por ejemplo, también existe esto. Es un mal que vivimos todos, ¿no? Todo deprisa. Y, por ejemplo, en el tráfico, si no se movió el carro, de adelante voy, lo pito y cosas, todo es deprisa. Todo queremos solucionar deprisa. Y nos olvidamos de esa parte importante que es aprender primero a cuidarnos, a vivir un poco o llamar, hacer ese llamado a tener una espiritualidad hasta diaria por el medio pues, en el que desarrollamos. Pero sobre todo queremos ir un poquito más profundo, queremos conversar y también qué nos dice la Biblia sobre el espíritu y cuán importante es el espíritu y cuántas veces también dentro de la Biblia se habla como esa fuerza, como esa necesidad después de Jesús, después de Pentecostés, que es un suceso muy importante para nosotros, que es justamente eso, ¿no? La venida del Espíritu Santo.
Y bueno, o sea, y justo la manifestación del Espíritu Santo es de una manera de soplo, de fuego, de vientos. Eso pues está en la Biblia, que se da en Pentecostés, que llega a los apóstoles y desde ahí pues esa manifestación del Espíritu Santo quizás sea de estas maneras, ¿no? Un soplo, el aliento. Y bueno, vamos a conversar esta siguiente parte. También queremos conversar cómo debemos nosotros vivirla, si bien ya estamos hablando de los conceptos, cómo vivimos nosotros y también de un poquito de cómo Jesús nos invita también a vivir esta espiritualidad con Él, cómo podemos conectarnos también nuestro espíritu con el Espíritu Santo, que es importante. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, así que los invitamos a que sigan conectados con nosotros, a que sigan nuestras redes sociales y bueno, nos vamos a un corte. Estamos ya en este programa, seguimos mencionando sobre todo o hablando del Espíritu. El Espíritu. Cuando hablamos de este Espíritu, tú mencionabas mucho el Espíritu Santo, y para hablar sobre el Espíritu Santo, sobre todo vamos a tomar citas o vamos a invocar un poquito, vamos a recurrir más bien a las Sagradas Escrituras, ya que reafirmando lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tanto en el término hebreo de Ruach y también en la traducción latina del latín spiritus, significa soplo, ¿no? Decíamos de esto, es aliento, también es respiración, que lo hablábamos. Y esta respiración, el aliento es la realidad más inmaterial que percibimos, porque nosotros vivimos al respirar. Si dejamos de respirar, simplemente dejamos esta vida, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuán importante es la respiración primero? Y cuán importante para nuestra vida, y que a veces es muy superficial, que no lo vemos nosotros, pero cómo deberíamos estar aferrados a esa respiración. Porque simplemente si dejamos de respirar, si dejamos o si no ingresa aire a nuestros pulmones, simplemente dejamos de existir, ¿no? Entonces, para esto, la vida viene de Dios, el aliento, por tanto, viene de Dios, lo que también, si no viene de Dios la vida, o si más bien, si dejamos de respirar esta vida que viene de Dios, ese aire, ese aliento que viene de Dios, si Dios no los quita, simplemente nosotros dejamos de existir. Y para esto, pues, ciertamente sería bueno citar o revisar una cita bíblica que encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo 103, que vamos a encontrar en los versículos, en los apartados 29 al 30, que nos habla justamente de este aliento de Dios, que si no existe ese aliento de Dios, simplemente nosotros dejamos de existir. Ahora, tomando en cuenta que Salmos pertenece al Antiguo Testamento y de ahí todavía no se había dado como tal la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, mira cómo todavía pues no había venido Jesús, no había pasado todo lo que el Nuevo Testamento, toda la información que nos da la Biblia y en la parte del Nuevo Testamento. Y esto siendo muchos años atrás, como ya se hablaba de ese soplo de vida o de ese espíritu. No tal, creo que no parece como tal con la palabra espíritu, pero sí como soplo, como aliento de Dios. Y ya se lo utilizaba, o ya los profetas, y en este caso David, creo que lo escribe, pues ya lo sentía y era necesario escribirlo también. Sí, justamente en el Antiguo Testamento decíamos, ¿no? En los Salmos, nos vamos a remitir, la mayoría de los Salmos son escritos justamente por David, otros por Salomón y por otros personajes más que vamos a encontrar en la Biblia, pero son el que más va a escribir Salmos
va a ser David, ¿no? Y él era consciente, o eran conscientes los salmistas, de esta realidad, ¿no? Que si nos quita ese soplo, simplemente dejamos nuestra existencia. Y de estas observaciones, vamos a ver que sobre estas observaciones, sobre el aliento se llegó a comprender que la vida depende de un principio espiritual, ¿no? Y justo se habla mucho de cuando Dios crea al hombre y la mujer. En el caso del hombre, pues al final le da un soplo de aliento y es la vida, o ya toma vida ese ser. Ya desde ahí pues se utiliza o cuán importante es ese soplo de Dios. Sí, justamente lo que decías, ¿no? La Biblia habla de que sopló en sus narices, y es allí donde que entra ese espíritu para dar espíritu y alma, también podríamos decir, porque el alma es quien da movimiento al cuerpo, y es por esto que entra justamente el alma para dar movimiento a este cuerpo, o a este hombre de barro que estaba según la narración bíblica. Entonces entra el espíritu y mueve la parte interna del ser humano, ¿no? Y ahora cuán importante también es cuidar nuestro espíritu. Y bueno, vamos a leer en la carta a los Romanos. Pablo le dice, ¿no? Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, más lo que viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, más el espíritu es vida y paz. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo creo que ahí está, bueno, es bastante fuerte. Pablo siempre es fuerte en sus cartas, pero es bastante fuerte al decir lo que estás del todo o lo que estás en carne, pues no es de Dios. Lo que está en espíritu es Él, y lo dice aquí, es vida y paz. O sea, ya ahí Pablo nos está o está exaltando también a vivir en espíritu, y que lo importante, lo verdaderamente importante, es el espíritu. Justamente, ¿no? Nosotros no somos conscientes y decíamos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde que todo queremos rápido, todo queremos inmediato, y nunca, ni siquiera nos preocupamos de esta parte espiritual. Y esto es independientemente de la religión que seas, de la creencia que tengas, no le damos la importancia necesaria al espíritu, ¿no? No le damos tampoco ese alimento para el espíritu. ¿Y cuál es ese alimento, no? Muchos hablan desde la parte cristiana, obviamente, la oración, ¿no? Pero en esta oración, más allá de eso, está esta parte que creo yo, es una apreciación un poquito, que es el encontrarse con uno mismo, ¿no? Por medio de esa oración me encuentro con Dios y a la vez me regresa a mí mismo. Justamente conversando hace unos días, pues conversábamos preparando el tema y encontrábamos que Jesús se alejaba, ¿no? Jesús se alejaba a orar para encontrarse con ese ser superior, y luego pues se llenaba de ese ser superior y se encontraba a sí mismo, ¿no? Como que tenía del todo claro lo que tenía que hacer. Cuán importante para nosotros también es eso. Encontrarnos con nosotros. Y ahora aterrizando un poquito ya estos conceptos o estas teorías o lo que la Biblia también nos enseña, y ahí sí hacernos la pregunta del tema, ¿no? ¿Cómo vivimos la espiritualidad? ¿Qué importancias le damos y qué pasa cuando la tentación de otras actividades, o por decir así, de una manera muy directa, el demonio ataca a esa espiritualidad y hace que nos alejemos? Es independiente, creo yo, es una apreciación mía, cada quien lo podrá ver de diferente manera, pero desde mi punto de vista creo que la manera de encontrarse a sí mismo o de alimentar este espíritu va a tener el fundamento justamente en la meditación, ¿no? ¿Y qué es meditación? Mucho más
yendo mucho más a la práctica, esa meditación viene a ser ese alejarme de las cosas, alejarme del ruido un poco, para encontrarme a mí mismo, para pensar, ¿no? Decíamos hace un rato, el hecho de sentarme, de respirar, el hecho de ubicarme a mí mismo y encontrar la respuesta en mi interior a tantas dudas o a tanta incertidumbre que encontramos. Creo yo que allí esta vendría a ser la solución o la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivimos esta espiritualidad? ¿Cómo estamos asumiendo esta espiritualidad? Tomando un poquito lo que decías, ¿no? Si Jesús fue o se aleja, que es algo muy común en él, que él buscaba siempre alejarse y orar, pero hay que recordar que Jesús, siendo Dios, fue tentado por el demonio y digamos, de una otra manera, es tan humana esta situación que sentimos que echa a perder la espiritualidad de Jesús. O sea, imaginémonos a un Jesús muy concentrado, muy orando, muy en meditación, muy hablando con su Padre, y viene el demonio ahí a presentarle todo el poder, todo el dinero que podía tener como rey, y es como que echa a perder la meditación y empieza a ver un poquito como una pelea entre Dios y el demonio en ese momento, porque le dice, apártate, Satanás. ¿Cuántas veces a nosotros también vivimos esto? ¿No? O sea, si queremos entrar en eso que nos estás explicando un poquito, de entrar en esa meditación, entrar en ese silencio, apartarnos un poquito también de la gente, y en una pequeña meditación se metió un pensamiento, si dejé la cocina apagada, si no cerré la casa, si estoy en otro lado meditando, ¿será que se puede meter alguien a la casa? Y esas situaciones creo yo que nos desvían de nuestra meditación o de esa intimidad que estamos teniendo con Dios, y yo creo que también es el demonio, de una otra manera, porque nos corta esa comunicación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo también. Sí, mira, entrando un poquito, nosotros dentro de la iglesia tenemos muchos maestros de espiritualidad, y cuando hablamos de maestros de espiritualidad vamos a remitirnos a los monjes, ¿no? ¿Quiénes son los monjes? ¿No? Son personas que se han apartado de una vida de ¿Comunidad? Sí, de comunidad, pero sobre todo son, aquí en Ecuador, por ejemplo, siendo más específicos, aquí en Ecuador hay un solo monasterio de monjes varones que está en Salcedo, están súper alejados del pueblo, y cuando yo lo conocí estaba alejado, sigue estando alejado, pero cuando llegaron ellos yo pienso que estaban mucho más distantes de la ciudad. Y desde ese lugar, ellos alejados en el silencio, buscan eso, conectarse con ese ser trascendente, ¿no? Porque al final lo que debe movernos a todos nosotros es esa trascendencia, ¿no? Es el poder nosotros llegar o lograr esa trascendencia. Entonces estos monjes se alejaron del ruido, sus primeros fundadores sobre todo, primeros religiosos, monjes, se alejan del mundo para vivir y lograr conectarse con ese ser trascendente, ¿no? El que nos puede llegar a hacer trascender a nosotros también. Nosotros lo llamamos Dios. Es allí, justamente, ellos se alejan de una sociedad donde que hay ruido para lograr conectarse. A veces por nuestras situaciones se nos hace difícil lograr esa conexión, ¿no? Ese silencio. Sobre todo los que vivimos a veces en la costa se nos complica mucho más porque el ruido es mucho más fuerte. En algunos lugares, ¿no? Hay lugares también un poco más pacíficos, pero sobre todo experiencia muy particular, Guayas, ¿no? Guayaquil. El ruido es bastante estruendoso, ¿no? Donde que no nos deja lograr conectarnos, ¿no?
pero es allí incluso necesario buscar momentos, lugares incluso oportunos, en los que podamos estar en silencio, ¿no? A veces ni siquiera elevar una plegaria, porque muchos pensamos que hacer un retiro es elevar plegarias y cosas por el estilo, pero a veces no es, que es necesario, ¿no? Que es necesario, es fundamental, pero a veces es necesario solamente apartarte a un lugar silencioso para poder primero encontrar esta paz que tanto se anhela y luego en ese lugar silencioso lograr encontrarse a uno mismo. Cuán importante es la paz interior, ¿no? Mencionábamos. Pero sobre todo encontrarnos con Dios, porque puedo meditar, puedo encontrarme conmigo, puedo encontrar mis defectos, puedo encontrar quizás esa iluminación que necesitaba para un problema específico que tenía, pero si no me encuentro con Dios, que es el creador o el tal, el dueño, el Señor del Espíritu Santo, entonces no tendría tampoco sentido, no hay que olvidarse de eso. La iglesia nos invita también, los jueves, muchos hacemos la adoración al Santísimo y es algo que los invitamos a que puedan vivir esa experiencia los jueves y cuán importante para el cristiano hacer, adorar a Dios y para nosotros los católicos al Santísimo y acercarnos y orar o simplemente estar, verlo. Y ahí estamos haciendo meditación, lo que muchos harán yoga, lo que muchos harán otro tipo de meditación, pues nosotros recordar que nosotros los cristianos la hacemos, pero siempre a presencia y siempre invocando a Dios. Sí, mira, decía, ¿no? Muchos, para hacer un retiro espiritual, justamente es retiro espiritual, cuando hablamos de esto, es llegar a conectar con el espíritu, ¿no? Es importante la oración, pero lo decía un poquito desde este punto, ¿no? Parte de algo, ¿no? Porque no puedes llegar a la totalidad, sino partir de algo, alejarte un momento, alejarte un tiempo y así que esto sea más grande, ¿no? Hasta llegar a un momento, a un tiempo determinado donde que logres conectarte de una manera total y vivir completamente la oración, ese alejarme y para poder conectarme, ¿no? A veces es necesario, se ha hablado mucho, desconectarse para conectarse nuevamente, ¿no? Desconectarse de muchas actividades, muchas acciones. Nosotros tenemos algunas experiencias en eso, para volver a conectarnos, ¿no? Mucha gente habla, mucha gente puede decir en torno a la iglesia, las actividades que hacemos de iglesia, que muchos hablan de una perdedera de tiempo, muchos hablan de un turismo, ¿no? Pero quería solo pues, mencionar hoy, en estos momentos, o en este tiempo, ¿no? En estos momentos justamente, pero en este tiempo se está viviendo en el mundo católico algo importantísimo, ¿no? Que es la Jornada Mundial de la Juventud. Se está realizando en Lisboa, Portugal. Y es importante, primero, pues, invitarlos, ¿no? Los que podamos hacer una oración por todos los que están allá. Y sobre todo, que ellos están en esa búsqueda, ¿no? Los que están allí están en una búsqueda de tratar de conectarse con ese ser espiritual y conectarse con el espíritu mismo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un proceso, es importante que cada uno vayamos haciendo un proceso de vida y que podamos llegar también a eso, ¿no? Llegar a conectarnos ya no solamente conmigo mismo, sino ya de una manera más grande con Dios, con la iglesia, ¿no? Y que no sea una conexión personal, sino ya que sea masiva lo que está pasando en Portugal, ¿no? Ya más grande, ya eso, general tal vez podríamos decir. Y recordar que si bien van a haber batallas, porque hay que recordar y hacer mucho énfasis que si vas a permitirte vivir esa espiritualidad, es donde más tentaciones van a ocurrir.
eso es seguro, eso va a pasar, eso por experiencia se lo confirmamos. Pero justamente de ahí se trata, ¿no? Y algo que se nos puede olvidar un poquito, que también la espiritualidad va muy de la mano de la disciplina. Es necesario también tener disciplina para poder vivir estos momentos, para que en el momento donde digas, esto es una perdedera de tiempo, estoy tratando de vivir espiritualidad, pero no la siento, no la veo, pues mantengas esa disciplina, porque no sabes en qué momento Dios se manifiesta también en tu vida. Claro que sí. Podemos hablar mucho más del tema. El tema creo que es muy amplio por lo que implica, ¿no? Espiritualidad, experiencias que cada uno puede llevar al hablar o al referirse al espíritu. Pero para ir concluyendo un poquito, podríamos decir que espiritualidad, ¿no? O cómo vivir esa espiritualidad. Yo realmente, desde mi experiencia, pues decir, tomando en cuenta de qué es este aire de Dios, la vivencia de esta espiritualidad tiene que nacer justamente desde Dios, ¿no? Tener claro cuál es el sentido o nuestra meta, cuál es nuestra meta, ¿no? Dios es nuestra meta. Entonces vivirlo desde allí, experimentar a ese ser todopoderoso, a ese Dios, ¿no? Y desde allí ir paulatinamente creciendo, ¿no? Porque todo es un proceso. Para mí es muy importante los procesos porque allí tiene realmente importancia la vida misma, ¿no? Porque nada surge de la nada, todo tiene su proceso. Y es por eso importante también invitar a que se pueda empezar este camino, ¿no? Este camino de espiritualidad. Y si bien nosotros invitamos siempre a las personas de que cada uno de los temas pues le puedan conversar también con sacerdotes, con que puedan asistir a la iglesia, hay algún término llamado, no sé si quizás lo podemos dejar para otro espacio, guía espiritual, que lo es un sacerdote. Entonces, hasta el mismo nombre, ¿no? Entonces, si hay la necesidad de querer vivir y de querer descubrir esta intimidad, porque al final del día es una intimidad con Dios, invitarlos también a que puedan acercarse al sacerdote y pedir un guía espiritual. La iglesia, creo, lo entrega, es parte también de las funciones de la iglesia como tal, el servir a la sociedad, el servir a quien necesita, y de esta manera también, porque en realidad todos necesitaríamos un guía espiritual, y perfecto sería si todos tuviésemos un guía espiritual en nuestra iglesia. A veces las situaciones no se dan, pero tratar de buscarlo para poder alinearnos un poquito en esta comunicación con Dios, que cuán necesaria es, y mucho más en estos momentos que estamos viviendo. Si bien hablamos del acelerar, de que nuestro entorno es muy acelerado, pero no olvidarnos de que hay mucha violencia en nuestro entorno, en que consumimos muchas noticias de violencia, en que la radio también nos está demostrando mucho en torno a mucha noticia agresiva. Entonces, es necesaria, es oportuna, es parte también de cuidar nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, descansar un poquito, alejarnos, o quizás en la cotidianidad acercarnos también a Dios y pedir que Él sea el que ilumine nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder vivir en Dios y de una manera permanente. Sí, y sobre todo pues tratar de vivir de la mejor manera, haciendo las cosas correctas. Agradecer a cada uno de ustedes que están con nosotros cada lunes a las 18 horas. Sobre todo, pues agradecer también a todos los medios que nos retransmiten, como vamos a tener a IU Comunicaciones, a Radio Citizen, Comisur, Cominisur desde Bolivia, Grupo Construcción Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Públicate al Día desde Loja, a la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Queremos agradecer a todos ustedes por estar con nosotros y hacerles la invitación
a que nos sigan acompañando el próximo lunes a las 18 horas, y sobre todo que puedan seguir en nuestras redes sociales. El Señor nos bendiga a cada uno y sobre todo que podamos ir haciendo las cosas de la mejor manera. Un abrazo fuerte. Y que intentemos vivir la espiritualidad con Dios. Hasta la otra semana.